Las máquinas son digitales, los computadores, los sistemas de registro, los PLCs, los microcontroladores, todos son de formato digital. En nuestro mundo es análogo, entonces hay que traducirle esa información del mundo análogo al mundo digital. ¿Cómo se hace eso? Con un conversor análogo-digital. Entonces el concepto vamos a mirarlo de forma pues, resumida. Y es que yo tengo aquí, por ejemplo, una señal, vamos a decir, de una variable de temperatura, ¿cierto? Esa variable de temperatura me varía en el tiempo, vamos a suponer que me varía de esta forma. ¿Listo? Vamos a suponer que me varía de esta forma. ¿Qué significa? Que me parte de cero, de una temperatura base, pongamos a decir 0 grados, y que me llega, digamos, se estabiliza por acá en este valor. ¿Listo? Yo a ningún sistema digital de los de ahora, así le diga lo contrario, yo puedo meter una señal de temperatura de entrada. O sea, yo no lo puedo meter una señal de temperatura. Tengo que tener un sistema que le haga entender al sistema digital lo que es la temperatura, o digamos la información de temperatura, porque realmente los elementos como tales, los sistemas como tales de Quision no le interesa qué están recibiendo, simplemente que lo entiendan y que tengan la capacidad de traducir esa información y consignarla en una base de datos, un archivo plano o en lo que tenga. Entonces, vamos a suponer, como les digo, que yo tengo acá digamos esto que tengo acá, esto es tiempo, esto aquí lo que va a tener es temperatura en esta parte de acá, y esa temperatura, digamos, se mueve de esta forma. Entonces, como les digo, yo no puedo conectarle al computador, no puedo meterle directamente una señal de temperatura, ni puedo, por ejemplo, normalmente, a no ser que sea un PLC, digamos algo que ya tiene un traductor, meterle, por ejemplo, una señal de voltaje o una señal de corriente, eso no lo puedo hacer. Entonces yo realmente lo que hago es que busco un elemento en el cual me ayude a hacerle entender o traducirle esta información que tengo acá de forma análoga al sistema que es digital, que es el computador, que es el que me va a registrar. Entonces, para eso, yo voy a poner, en este caso, lo que se utiliza es lo que se llama un muestreador. Pues, profe, ¿qué es un muestreador? Simplemente lo que es un muestreador es un elemento primero. Esto es lo primero que se hace, se toma la señal y se parte. Listo. Pasando de una señal continua a una señal discontinua o simplemente una señal con un conjunto de puntos. ¿Por qué? Porque lo que tengo yo acá es una señal continua de temperatura, por ejemplo, y los sistemas digitales no son capaces de entender un sistema continuo de temperatura. Entonces, ¿cómo así que no? No lo pueden entender porque solamente entienden valores puntuales. Y si vamos a la teoría, esta señal de temperatura, como es una señal análoga, puede tener en un solo tramo de esa temperatura, solamente en un pedacito, por ejemplo, si yo quisiera analizar en este pedacito, yo pueda tener, solamente en ese pedacito, pueda tener valores infinitos de temperatura. ¿Listo? ¿Por qué? Porque yo puedo ir ampliando y puedo tener subdivisiones de esa temperatura en el mundo real, pero en el mundo digital yo no puedo tener eso. Primero porque no existe un sistema que sea 100% análogo para el análisis. Y segundo porque necesitaría, por ejemplo, un sistema de almacenamiento digital infinito para poder procesar esa parte infinita, ¿cierto? Digámoslo así. Bueno, entonces, ¿qué se hizo? Entonces se buscó la forma de convertir primero esta señal que es infinita o de valores infinitos solamente en un tramo a un conjunto de valores finitos. Para eso, ¿qué se hizo? Se tomó este sistema. Entonces, ¿el qué hizo? Cogió esta misma señal, la hacemos pasar por ahí, ¿listo? Y él coge por acá. ¿Y qué hace este muestreador? Lo que hace es que ya coge cada tiempo determinado, cada segundo, cada milisegundo, cada hora, ya depende del sistema. Eso lo vamos a ver cuando vayamos a hacer la parte práctica. Y él lo que hace es que me toma un conjunto de valores siempre, cada tanto. Entonces, por ejemplo, yo voy a coger y tengo esta señal y la voy a muestrear cada espacio de tiempo, y ese espacio de tiempo normalmente es constante. ¿Qué significa? Que si tomo, por ejemplo, cada punto de esta señal cada segundo, entonces siempre lo va a tomar cada segundo. ¿Listo? Entonces, ¿qué hace? Él coge y toma los datos, va tomando los datos,
me toma todos estos daticos y realmente lo que va a hacer es que, como les digo, ya no me va a tomar todo ese conjunto de datos que hay en la mitad de ese espacio de tiempo, sino que me acuerdo solamente el valor puntual y me convierte un sistema de valores infinitos en un sistema de valor finito. Listo, eso es lo que se hace primero. Se divide esta parte. Profe, ¿cuál es el criterio para dividir o cada cuánto se debe tomar los datos? Entonces, para eso hay una fórmula matemática, o digamos hay un principio matemático que es con el tau, que digamos ya vimos que, o el coeficiente de tiempo, o simplemente yo tengo, o hay una forma más coloquial que dice ni tanto que queme al santo, ni tanto que no le alumbre. ¿Qué significa? Que si yo tomo estos datos muy seguiditos, o sea, muy seguiditos, uno, ¿para qué? Para que me tome, me decía, la representación muy fiel, entonces voy a tener demasiados datos que trabajar. Pero si yo los tomo muy espaciados, se me va a perder mucha información entre espacio de tiempo y espacio de tiempo. Entonces yo debo digamos, tener esa gabela de poder hacer esto de forma más, poder coger y que no se pierda tanta información, pero que tampoco me quede un montón de datos. Entonces este muestreador, ¿qué hace? Abre y cierra y toma solamente en estos puntos esta información. En estos puntos. Y ya al final, después del muestreador, lo que me va a quedar de la señal original, simplemente es la señal que teníamos al otro lado, pero muestreada. Entonces, en ese caso, lo que va a tener aquí es un conjunto de señales, por ejemplo, las cuales me van a representar el comportamiento de esa señal. ¿Qué significa? Que estos espacios, o sea, que todo esto se va y nomás van a quedar los punticos negros, que fue donde tomé los datos. Ya eso, por ejemplo, no existe, esto ya no existe. Esos datos que hay en medio no existen y quedan solamente los negritos. Profe, ¿eso se aplica a todas las variables? Normalmente sí. ¿Qué significa? Que lo que hace el sistema es que las mide cada tiempo determinado. Y con eso, digamos, yo ya con esto puedo mirar la tendencia de los datos a través del tiempo. Entonces, ¿esto qué significa? Que yo paso de tener una señal continua a una señal discontinua a tramos, o una señal con valores puntuales, en donde estos valores ya no son infinitos. Y ese es el primer paso para yo poder coger y descomponer, digamos, esa señal. ¿Cuál es el otro paso? Resulta que, como les digo, yo no puedo, un sistema normalmente no me puede medir temperatura, yo no le puedo, por ejemplo, meter 30 grados, o sea, no. Tengo que tener un elemento que es un sensor, que es el que me convierte esa señal, ese principio físico, ese fenómeno físico, en una señal de ingeniería o una señal que se pueda registrar. Luego, normalmente, por ejemplo, depende del sistema, digamos, que estamos manejando. Por ejemplo, si digamos son transductores de corriente que convierten un rango de una variable por ejemplo, de presión de 4 a 20 miliamperios, o de la presión de 3 a 15 psi, o en voltajes de 0 a 10 voltios. En el caso, por ejemplo, de los microcontroladores y de algunos PLCs, por ejemplo, la señal que yo puedo tener, que me puede recibir, es una señal en voltaje que me representa una magnitud física. Entonces, por ejemplo, yo tengo una variable de temperatura y yo no le meto entrada a la temperatura al sistema, sino que lo meto es un voltaje, o un voltaje que me representa ese comportamiento dinámico de la temperatura en ese ambiente. Entonces, yo normalmente, digamos, lo que nos dicen es que, por ejemplo, en este caso, esta señal que yo tengo acá, podemos decir que es de temperatura, pero que realmente está representada esa temperatura en voltaje, ¿cierto?
Vamos a suponer que yo, por ejemplo, esta señal que me representa la temperatura varía de 0 voltios a 5 voltios. Vamos a suponer. Donde yo voy a decir acá que esta línea de aquí es 5 voltios. Eso significa que el máximo valor que él me alcanza es de 5. Y que esos 5 voltios me van a representar a mí 100 grados. 100 grados Celsius. ¿Listo? ¿Por qué? Por lo que les digo, porque normalmente lo que tenemos es un sensor y ese sensor lo que hace es que me entrega, en este caso, un voltaje que me representa una temperatura. Entonces, digamos que estos cambios me vienen originalmente en voltaje y no en temperatura pura. Y ese voltaje es el que pasa por el proceso de muestreado y que al final me queda, digamos, esa temperatura representada en ese voltaje. Ahora, en ese proceso también yo tengo que coger esos voltajes y convertirlos en un número. ¿Por qué? Porque yo no puedo representar voltajes distintos a ceros y unos representados en 0 y 5 voltios. Yo no puedo hacer eso en un sistema que no sea, que sea digital puro. Entonces yo ya lo que hago, entonces lo que hace, ahí tenemos un sistema, el segundo paso de la conversión análoga a digital ya es traducir esos valores de voltaje a un valor discreto que me lo entienda el computador o el sistema que estoy tomando. En ese caso, por ejemplo, es donde entra la parte de la resolución. Profe, ¿cómo así? Sí. Resulta que la resolución es la mínima cantidad que un sistema puede medir o representar. ¿Listo? Entonces, eso me dice a mí, por ejemplo, en el caso de la regla, yo tuviera, por ejemplo, una regla normal, común y silvestre, de las que uno tiene pues y maneja, por ejemplo, vamos a dibujarla por acá. Yo puedo decir, por ejemplo, que una regla tiene, digamos, unas divisiones y que esas divisiones, por ejemplo, vienen, por ejemplo, cada milímetro. Vamos a suponer, pues, cada milímetro y cada milímetro. Eso significa que la resolución de una regla estándar es de 1 milímetro. ¿Qué significa? Que yo puedo medir de 1 milímetro en 1 milímetro o él me puede representar información de 1 milímetro en 1 milímetro. Eso es lo mínimo que puede representar. Si yo, por ejemplo, digo que está midiendo medio milímetro, eso es falso. ¿Por qué? Porque no tiene, digamos, la escala, no tiene la resolución para poder medir menos de 1 milímetro. Lo mismo se aplica cuando yo tengo una conversión análoga digital. Yo cojo esa variable, la tomo y tengo una resolución. En este caso, por ejemplo, digamos, de algunos PLCs, pues digamos así de baraticos o digamos también de microcontroladores, vamos a hacer el ejemplo, por ejemplo, con una resolución de 8 bits, por ejemplo. ¿Cómo así que una resolución de 8 bits? Entonces ya vamos a ver. Estos 8 bits es lo que me determina qué tan sensible es el elemento con el que yo estoy midiendo ese voltaje. Entonces, por ejemplo, esos 8 bits me dicen a mí que digamos, si fuéramos a traducirlo, pues, como se nombra, entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 bits. Es el máximo número que yo puedo representar en un sistema de 8 bits. Si yo lo paso a decimal, resulta que tengo que lo máximo es 255. Es lo máximo. Eso significa que la resolución de mi sistema está dado por la relación entre el máximo voltaje que se mide y las divisiones y lo máximo que yo puedo dividir ese voltaje. Entonces, por ejemplo, yo tengo 5 voltios. Esos 5 voltios los tengo que dividir en 255 pedazos. Profe, ¿cómo así? ¿Por qué? Porque resulta que esos 255 pedazos son en la forma en que yo puedo coger e ir abriendo brecha, e ir cogiendo, e ir midiéndolo. Eso es lo mínimo que puedo, eso es lo que puede dividir. Ese voltaje es lo máximo que él puede dividir.
¿Por qué? Porque esa es la resolución que me dijeron en el sistema. Si yo hago esta operación, por ejemplo, en la calculadora, por ejemplo, yo digo ya, 5 dividido 255, esto me dice que eso me da 0.01960. .1960. ¿Listo? ¿Qué voltios? Pero si yo cojo y digámoslo para efectos de cálculo y trabajar, yo puedo decir que es aproximadamente, no siento que es lo mismo, aproximadamente 20 milivoltios. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que me está diciendo eso? Que él me puede medir de 20 milivoltios en 20 milivoltios. O sea, cambios de 20 milivoltios en 20 milivoltios. ¿Eso qué significa? Que si él, por ejemplo, si el sensor me saca 10 milivoltios, él no va a poder medirlo. ¿Por qué? Porque solamente me detecta múltiplos de 20 milivoltios o 20 milivoltios en 20 milivoltios. Profe, pero entonces, pues eso como en la parte de resolución no me queda muy claro. ¿Cómo se relaciona eso? Pues porque usted me da un ejemplo, deme otro, entonces le voy a dar otro. Estos, digamos, los sistemas, digamos, los microcontroladores pueden trabajarse a eso, pero normalmente los conversores no son a 8 bits, son a 10 bits. Eso significa que él puede tener, digamos que el máximo número que puede representar es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y si esto lo represento en decimal sería 1023. ¿Listo? 1023. Si yo la resolución, o sea, en cuántos pedazos puedo dividir esos 5 voltios, yo digo que esos 5 voltios los voy a dividir en 1023 pedazos. ¿Listo? Y le puse que porcentaje. Esto no es porcentaje. Esto es dividido. Si yo hago esa operación en la calculadora, yo puedo decir que 5 dividido 1023. Me fallé. Pero vea pues. 1023. Bueno, sí. Esto es igual a 0.004887. 0.004887 era. Eso sería milivoltios. Si yo fuera a pasar esto, digamos, a aproximarlo para trabajarlo más fácil, yo puedo decir que es aproximadamente 5 milivoltios. Profe, ¿eso qué significa? Significa que este ya me puede detectar cambios de 5 milivoltios en 5 milivoltios. Mire que este tiene que ser de 20 en 20. ¿Qué significa? Que este es 4 veces más sensible que este elemento. Profe, y si yo tengo, por ejemplo, 32 bits, pues imagínense, sería dividir esos 5 voltios en ese número equivalente de 32 bits. Entonces, entre más bits tenga un conversor análogo digital, más sensibles a los cambios y más exacta es la medida. Aunque nunca sea exacta, porque es que, digámoslo, como digo, no puedo tener una medida exacta, se puede considerar que es lo suficientemente válida para poder hacer una representación de ese valor. Si eso, por ejemplo, yo lo paso y hacemos una escala aquí, por ejemplo, con este caso, entonces yo puedo decir, por ejemplo, yo voy a tomar aquí, es como si yo cogiera una escala, en este caso, yo cogiera esta escala,
Por ejemplo, voy a hacer 4 escalas aquí. Entonces, por ejemplo, el sistema a mí me representa de 0 grados Celsius, por ejemplo, a 100 grados Celsius. ¿Listo? Pero yo estoy representando eso en voltaje. Entonces, en voltaje sería desde 0 voltios hasta 5 voltios. En un sistema de 8 bits, esto sería representado en un número entre 0 y 255. ¿Listo? Y si es un sistema de 10 bits, esto sería en un número entre 0 y 1023. Entonces, por ejemplo, cualquier cosa. Por ejemplo, él me está midiendo 50 grados, que es la parte de la mitad. Entonces yo, por ejemplo, así, vea, esto va a ser 50 grados. Listo. ¿Qué significa? Que yo tengo aquí 50 grados, que es la magnitud, digamos, de la variable que yo estoy midiendo, 50 grados Celsius. Listo. Pero resulta que él me convierte eso en voltaje, o sea que sería la mitad del voltaje, que sería 2.5 voltios. ¿Listo? Bueno. ¿Y eso cómo se me representaría, digamos, de 0 a 255? Pues, por ejemplo, en este caso me representaría en la mitad de la escala, que sería más o menos 225, 227, pongámosle. 127. Entonces, ese 127 me representa a mí 50 grados. Y en este me representaría con la mitad también, que sería 512, 511, pongámosle. 511. Listo. Eso es lo que hace el conversor análogo digital con los datos. Yo cojo primero una temperatura, por ejemplo una magnitud física que es temperatura, lo mido con un sensor. Ese sensor lo que hace es que me mide en términos de voltaje. Listo. Listo. Y ese voltaje ya es traducido, digamos, por el conversor análogo digital en un número de 0 a 255 o de 0 a 1023, que me representa esa temperatura. Listo. Eso, digamos, es el proceso de conversión análoga digital a grandes rasgos. Lo que significa que aquí pasamos de unos valores de temperatura representados en voltaje a unos valores, ya sea de 0 a 255 o de 0 a 1023, cada uno de estos valores, tomado siempre a una distancia o a una, digamos, a un tiempo fijo, que ese tiempo fijo se llama periodo de muestreo. ¿Cuál es el periodo de muestreo? Es el tiempo que yo tengo o el tiempo que yo mido entre muestra y muestra. ¿Cómo así? Significa que este espacio que hay entre esta muestra y esta muestra que tenemos acá se denomina periodo de muestreo. ¿Listo? Y se denomina también con una T mayúscula. Eso es a grandes rasgos lo que es la conversión análoga digital. Listo. Profe, nosotros tenemos que programar esto para tomar los datos.
parte sí y parte no. Depende de qué tan automatizado sea su sistema. Por ejemplo, en el caso de un PLC o digamos, hay ciertos sistemas en los cuales ya vienen con entradas específicas, usted dice que es temperatura, ya interiormente hace eso y bueno. O cuando a usted le toca hacer un desarrollo, le toca, digamos, tener en cuenta todo esto que acabamos de ver. Listo. ¿Alguna duda con esto, muchachos? Oh, profe, vamos bien. ¿Estamos ready? Profe, bien. Listo. Ahora, ¿por qué vimos este concepto? Porque esto es lo que se aplica a cualquier sistema industrial. ¿Qué significa? Es que yo tengo un sistema un registro de temperatura. Esto se hace así. Que es que yo tengo un sistema de registro de presión. Igual. Que tengo, todo se hace de esta misma forma. Lo único que cambia es la representación de la magnitud física, ya sé que no sea en voltaje, por ejemplo, sino que sea, por ejemplo, en corriente y en esas cosas. Y esta parte interna es la que la determina la resolución del elemento que yo conecto. Por eso, por ejemplo, yo puedo tener dos controladores o dos PLC en la mano, los dos PLC y los dos controladores son idénticos, la misma marca, la misma pantallita, la misma todo, y uno vale 500.000 pesos, y otro vale 5 millones. Entonces me dice, no, compremos el de 500.000. El mapa, para meterle 5 millones de pesos a eso. Pero resulta que el de 5 millones de pesos es de 32 bits y el otro es de 8 bits. Entonces, esa es, digamos, también uno de los criterios que uno utiliza cuando va a adquirir un equipo para hacer un registro, para hacer controles. ¿De qué resolución son los conversores análogos digitales de esto? Ahora, esta es la parte de qué? De conversión análoga a digital. Ahora, perdón, sí, de análoga a digital. Ahora hay que mirar es cómo se hace el proceso inverso, de digital a análogo. Entonces, ¿cómo es el proceso digital análogo? ¿Qué significa? Que yo parto estos valores que ya están traducidos y cómo vuelvo y los reconstruyo para sacarlos por un puerto. Entonces, para eso hay lo que se llama un retenedor de orden cero. Pues hay retenedores de diferentes tipos. El de orden cero es más sencillo. Entonces, por ejemplo, lo que hace el retenedor, hacerlo por acá, por ejemplo. Vamos a pasar eso por el retenedor. Pero ¿por qué rojo? No. Entonces, el sistema lo que hace es que para yo convertir esta señal, que es digital, que ya es digital, lo paso por un retenedor. El más fácil de comprender es el retenedor de orden cero. ¿Qué significa? ¿Qué me hace el retenedor de orden cero? Coge la señal digital y para poderla convertir otra vez en análoga, entonces recordemos que primero tiene que darle continuidad, no puede ser 100 puntos, tiene que darle continuidad. Entonces, ¿el qué hace? Coge el valor y lo va reteniendo hasta el próximo. Profe, no entendí. Muy fácil. Coge aquí y ¿qué hace? Él coge el primer valor y lo retiene hasta el que sigue. Entonces, por ejemplo, en este caso, coge este valor y lo retiene hasta aquí. Y lo sube. Y el otro lo retiene hasta el próximo valor, hasta aquí. Y el otro lo retiene hasta el próximo. Entonces lo que hace es que me reconstruye la señal a partir de los punticos que tenía. Listo. Y él hace esto, y me reconstruye aquí la señal y me la va poniendo aquí, por ejemplo. Y lo que va haciendo es que me va uniendo los puntos. Este es un retenedor de orden cero que es el más simple. Pero como ustedes se pueden imaginar, hay retenedores logarítmicos, hay retenedores de orden 2, pues digamos, depende a qué tan compleja quiero que sea la reconstrucción de la señal. Entonces, después de retenerla, ya tengo una representación análoga, por ejemplo, de una señal digital. Como ustedes se pueden dar cuenta, es parecida, pero nunca va a ser igual a esta que es la original.
¿Eso qué significa? Que en toda conversión análoga a digital y digital a análoga siempre va a haber pérdida de información. Nunca usted va a poder tener un sistema representado fielmente. Hasta que no se inventen las computadoras análogas, que digamos que hay unas cosas, pero bueno, pero eso no se puede, en este momento es imposible. Por eso, ese es el fenómeno de, por ejemplo, cuando usted cogía, pasa que si algunos ya están viejitos, pues yo ya estoy viejito, ya me considero viejito, no viejito para ciertas cosas. Por ejemplo, usted puede coger, es lo que le pasaba, por ejemplo, cuando uno cogía y copiaba un CD, por ejemplo, o un cassette. De tanto usted copiarlo y volverlo a quemar y copiarlo y volverlo a quemar, se iban deteriorando la información. Entonces, en las conversiones análogas, nunca usted va a tener la información original igual. Siempre se va a perder algo, siempre. La información. ¿Cuánta información se pierde? De acuerdo a qué tan buena sea la representación de ese mundo que usted hizo, ¿cierto? Y esto, por ejemplo, se saca, digamos, se representa en frecuencia o en otro tipo de cosas. Entonces, esta es la base para yo poder coger y diseñar un sistema de adquisición de datos y para diseñar un sistema de control. Entonces, ya teniendo claro esto, digamos, de forma pues muy general, que esto pues, para esto hay todo pues digamos un mundo para hacer esto, pues, digamos, comprimir, digamos, lo más importante. Ya después de tener esto, ya lo que hace uno es que ya diseña su sistema teniendo en cuenta todo lo que vimos acá. En nuestro caso, acuérdense que nosotros habíamos hablado de un sistema de temperatura y un sistema de velocidad, ¿cierto? Entonces, a ver, yo voy a dar esto por acá. Esto por acá. Aquí, y voy a crear uno nuevo. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que tener en cuenta? Entonces, lo primero es entender para qué yo hago esto. O sea, ¿para qué yo tengo que muestrear un sistema y tomar los datos? Entonces, recordemos que la idea es tener una representación matemática del comportamiento dinámico de un sistema. Profe, ¿cómo así? Muy sencillo. Tener una expresión matemática que yo pueda intervenirla, manejarla y que se comporte de forma parecida a lo que se comportaría el sistema real. ¿Eso con qué fin? Con el fin de yo no poner en peligro el sistema real y de pronto si sale de los límites o digamos simplemente sale control, no tener problemas en el sistema físico, sino que uno hace todo eso en el sistema simulado. ¿Listo? Igualmente, esa parte de modelamiento me sirve a mí para hallar el controlador, digamos, un diseño de un controlador específico, como el que vamos a ver nosotros después. Entonces, los elementos principales que yo puedo tener, ¿cierto? Que yo puedo tener, digamos, o cómo se relaciona, como yo hago con el sistema de adquisición de datos. Entonces, lo primero que yo debo tener es un sistema de cómputo, o sea, ya sea un PC, un PLC, un microcontrolador, ¿cierto? Un elemento que me tome los datos y me los registre. ¿Listo? Ese computador va a ir, digamos, conectado a dos cosas que pueden estar integradas en el mismo elemento o pueden estar separadas, que son el conversor digital análogo y el conversor análogo digital. ¿Listo? Igualmente debo tener un sistema que ya sea un sistema de temperatura. Este procedimiento es para cualquier tipo de sistema y cualquier tipo de variable. ¿Listo? Siempre y cuando sea medible y observable. ¿Qué significa? Que yo lo pueda coger y entender de alguna forma, que lo pueda medir. Entonces yo puedo tener aquí mi sistema.
tener acá mi sistema. Y yo ya lo que hago es que con el computador, cojo y emito unos estímulos que se convierten en análogos, y esos estímulos van a dar al sistema, ¿cierto? Y después yo tomo esa reacción del sistema y leo esos datos y los envío al computador. ¿Listo? Eso simplemente es, digamos, muy simplificado, es lo que hace el sistema de conversión análogo digital. Ahora, ¿qué debo tener en el PC? Debo tener un sistema, un software que me haga, con el cual yo pueda sacar, digamos, esos estímulos a esa tarjeta digital análoga y que me permita tomar esos valores de respuesta. Para eso hay muchos sistemas o muchos software. El software que normalmente nosotros manejamos es LabVIEW. ¿Por qué LabVIEW? Porque LabVIEW es el más sencillo, digamos, de desarrollar, digamos, para mí. ¿Por qué? Porque LabVIEW es un software intuitivo, es un software de programación intuitiva. Entonces yo lo que hago simplemente es que lo hago por medio de cajoncitos. Listo. El LabVIEW se encarga de tomar los datos, registrarlos y hacer una interfaz de usuario para hacer esto. Y nosotros la herramienta que utilizamos para hacer, digamos, estas dos cosas es el Arduino. ¿Listo? Profe, pero no hay otra herramienta. Sí. Hay, por ejemplo, hay otro tipo de tarjetas, hay, digamos, de microcontroladores PIC, hay, digamos, tarjetas de la National Instrument de adquisición de datos, hay diferentes alternativas. ¿Por qué nosotros utilizamos el Arduino? Porque es el más barato, el más asequible y el más flexible a la hora de yo poder hacer esto. ¿Listo? En este caso, este sistema que tenemos aquí, este sistema es un sistema, ya sea un sistema de temperatura, o un sistema de control de velocidad. Listo. Y este, digamos, sería como el resumen de eso. Listo. ¿Qué es lo que yo debo tener en cuenta? Primero, el tipo de sistema que yo voy a analizar. Si yo escojo temperatura, por ejemplo, como nos vamos a dar cuenta, la temperatura se mueve muy lento, ¿cierto? Una prueba de ello es que yo, por ejemplo, en la casa abro el agua caliente y mientras se calienta pasa un rato. ¿Listo? ¿Qué significa? Que tiene un tau muy largo, o sea que los tiempos de reacción de la temperatura normalmente son largos para nosotros los seres humanos, pues. Pero son muy estables. ¿Qué significa? Que yo puedo hacer una trazabilidad de cómo se mueve la temperatura de forma fácil. Si yo escojo velocidad, la velocidad es mucho más rápida. O sea, yo puedo hacer un sistema de adquisición de datos en 5 minutos. Mientras que con temperatura me puede demorar 1 hora. ¿Cuál es el problema de la velocidad? Que la velocidad normalmente maneja variaciones muy rápidas y generalmente maneja ruidos en los sistemas. Entonces su representación no es tan pulida como la temperatura. Pero dos sistemas tienen ese inconveniente. ¿Cuál es la idea? La idea es que ustedes escojan uno e implementen uno para que podamos hacer la toma de datos, y después de que hagamos la toma de datos y la modelación del sistema podamos diseñar los controladores y aplicarlos al sistema. Entonces, ¿cómo sería, por ejemplo, el sistema de temperatura? Si lo fuéramos a hacer, digamos, por ejemplo, lo voy a hacer acá abajo. Entonces el sistema de temperatura normalmente lo voy a hacer, digamos, aquí de forma esquemática. Por acá. Entonces yo tengo por acá, tengo una resistencia de calor o una resistencia de potencia, una resistencia de 10 ohmios, creo que así.
de 10 ohms o 10 ohmios a 10 watts. ¿Listo? ¿Cómo así? Sí. Ese es el sistema de 10 ohmios a 10 watts. ¿Para qué? Porque eso me va a servir como sistema de calor. ¿Listo? Voy a conectar un extremo de esa resistencia, la voy a conectar a 12 voltios. ¿Listo? A 12 voltios positivos. El otro extremo va a ir a un transistor de potencia. A ver. Y ese transistor va a ir acá a tierra. ¿Listo? Listo. Aquí en la base va a traer una resistencia normal. Voy a poner aquí una resistencia de, puede ser de 2.2K. Listo. Y esto iría conectado a una de las terminales de PWM del microcontrolador, o en este caso del Arduino. ¿A qué terminal va a ir conectada? Voy a decir cualquiera, por ejemplo, no sé. Esto es al pin 9, por ejemplo. Al pin 9. ¿Listo? ¿De dónde? Del Arduino. Listo. ¿Aquí qué vendría? Aquí vendría un sensor pegado aquí, digámoslo, a la resistencia de calor para que me mida bien la temperatura. Un sensor de temperatura. Bueno, me faltaba primero, que no se nos va a olvidar. Este es un TIP 122 o digamos un transistor de Darlington un transistor de potencia. Aquí, digamos, en esta terminal vendrían 5 voltios. Bueno, 5 voltios acá. Este de acá vendría a tierra en el sensor. Listo. Y esta terminal, que digamos con el que yo sensoro la temperatura, vendría a un pin específico del Arduino, a un análogo, que puede ser, por ejemplo, el análogo 0. ¿Listo? ¿De dónde viene esto? Este sería del Arduino también. ¿Cuál es la idea con este sistema? Por ejemplo, es que digamos acá el Arduino me estimule por medio de PWM esta resistencia para que tome calor y que me lo sense ese comportamiento, me lo sense con el LM35. Entonces este que está acá, este es el LM35. Ese es digamos, este sensor que está acá. Listo. Este sería nuestro sistema de temperatura. Y con este haremos la adquisición de datos. Listo. Ahora,
¿Cómo sería el sistema de velocidad? El sistema de velocidad tiene básicamente la misma conformación, o digamos muy parecida a la arquitectura. La diferencia es que aquí, por ejemplo, no viene esto. Ahí. No vendría esta parte de acá. Ahí vea pues. Esto. Tampoco esto. Sino que lo que vendrían aquí serían dos motores. Sería un motor acá. Y otro motor por aquí. Y esos dos motores, digamos, este sería un motor 1 y ese sería el motor 2. Serían dos motores de DC pequeños, o digamos, pues ya digamos, motores, no motorreductores, o sea, no motores con engranaje. Y esos dos motores estarían sujetos o serían anclados por el eje de esta forma. ¿Esto para qué? Para que digamos en este motor, yo lo que hago es que conecto este, digamos aquí, a positivo, no sé, digámoslo así. Este puede ser 5 voltios, de acuerdo pues al voltaje del motor. Y este, digamos, de aquí lo conectaríamos al transistor. Y en este caso, por ejemplo, este motor, lo que vendría, sería que vendría un extremo para acá. Y el otro extremo vendría a tierra. Y esto sería tierra. Listo. ¿Cuál es la idea con este sistema? Este sistema es que yo pueda estimular este motor, cambiarle la velocidad y que este otro motor, digamos el motor 1, funcione como tacogenerador. ¿Qué significa? Que me sense la velocidad de este motor y me lo represente en forma de voltaje para yo poder medir esa velocidad. Listo. Esos son los dos sistemas en los cuales le haríamos la identificación. Pero para mí no sería un encoder, ¿o qué? Sí, lo que pasa es que el encoder te entrega la velocidad en forma de pulsos. Este te entregaría la velocidad en forma de voltaje. Listo. Así de sencillo. Es la misma función del encoder. Lo que pasa es que esta parte de los tacogeneradores no es tan común, ya digamos no se utiliza mucho. Se usaba mucho cuando digamos no había forma, digamos no había variadores de velocidad. Entonces se utiliza para medir, por ejemplo, la velocidad de los motores de alterna. Pero es un principio que se puede utilizar porque digamos, esto lo que hace es que convierte este motor en un generador de voltaje que genera de acuerdo a la velocidad que tiene este eje. Y esa velocidad la da el motor 2.